¿Por qué el enemigo quiere alejarte de Dios? Hay una batalla que muchas personas no pueden ver con los ojos, pero sí sentir en el corazón. Una lucha silenciosa que ocurre todos los días. Una batalla por tu alma, por tu fe, por tu propósito y por tu relación con Dios. El enemigo no pierde tiempo atacando aquello que no tiene valor. Él intenta alejar de Dios a las personas que tienen destino, propósito y llamado. Porque sabe que una persona cerca de Dios encuentra paz, dirección, esperanza y vida eterna. Muchas veces creemos que todo es casualidad, el desánimo repentino, las dudas, el cansancio espiritual, las heridas, las decepciones, las distracciones constantes, pero detrás de muchas de esas cosas existe una intención espiritual. Enfriar tu corazón y apartarte poco a poco de la presencia de Dios. El enemigo sabe que cuando una persona ora, algo se mueve. Cuando alguien lee la Biblia, recibe dirección. Cuando alguien adora a Dios, las cadenas comienzan a romperse. Y cuando una persona decide acercarse verdaderamente al Señor, su vida nunca vuelve a ser igual. La Biblia dice en Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso el enemigo trabaja tanto en el desánimo. Porque sabe que una persona desanimada deja de orar. Deja de congregarse. Deja de creer. Y poco a poco comienza a sentir que Dios está lejos, aunque en realidad Dios nunca se movió de su lado. Una de las armas más fuertes del enemigo es hacerte creer que no eres suficiente para Dios. Que has fallado demasiado. Que ya no tienes oportunidad. Que Dios se cansó de ti. Pero eso es mentira. La misericordia de Dios sigue alcanzando al que cae y decide levantarse. Dios no busca perfección humana, Él busca corazones sinceros. La Biblia está llena de personas imperfectas que fueron usadas por Dios. David falló, Pedro negó a Jesús, Jonás huyó del propósito, y aún así Dios los llamó nuevamente. El enemigo también usa las heridas. Muchas personas se alejan de Dios por decepciones, traiciones o dolores que nunca sanaron. A veces fueron lastimados por personas, por familiares o incluso dentro de lugares donde esperaban encontrar amor. Entonces el corazón se endurece y comienza a levantar paredes. Pero Dios no fue quien te hirió. Dios sigue siendo refugio para el cansado, descanso para el afligido y esperanza para el que siente que ya no puede más. El enemigo sabe que si logra llenar tu mente de ruido, distracciones y preocupaciones, será más difícil escuchar la voz de Dios. Por eso hoy vivimos rodeados de tantas cosas que intentan ocupar el lugar que le pertenece al Señor. Hay personas que pasan horas escuchando todo tipo de voces, menos la voz de Dios. Y poco a poco el alma comienza a vaciarse. Porque el ser humano puede tener dinero, seguidores, fama o apariencia de felicidad, pero si su espíritu está lejos de Dios, siempre habrá un vacío que nada de este mundo puede llenar. El enemigo también intenta destruir la identidad de las personas. Hace que muchos se sientan inútiles, rechazados, olvidados o sin propósito. Porque sabe que cuando alguien descubre quién es en Dios, se vuelve peligroso para el reino de las tinieblas. Una persona que conoce a Dios aprende a levantarse después de caer. Aprende a perdonar. Aprende a resistir. Aprende a caminar por fe aún en medio de la tormenta. Por eso el enemigo pelea tanto tu mente. Hay pensamientos que llegan solo para robar paz. Dios no te escucha. No vas a cambiar. Nadie te ama. Ya es demasiado tarde. Pero Dios dice otra cosa sobre ti. Dios dice que eres amado. Que no estás solo. Que todavía hay propósito para tu vida. Que aún hay esperanza. A veces el enemigo no aparta a las personas de Dios de golpe. Lo hace lentamente. Primero roba el tiempo de oración. Después el deseo de buscar a Dios.
Luego llega la frialdad espiritual. Y cuando la persona menos lo imagina, ya se siente lejos del Señor. Por eso debemos cuidar nuestra relación con Dios diariamente. Así como una planta necesita agua para vivir, el alma necesita la presencia de Dios para mantenerse firme. También existen momentos donde el enemigo usa el miedo. Miedo al futuro. Miedo al fracaso. Miedo a perderlo todo. Porque el miedo paraliza la fe. Pero Dios no nos llamó a vivir esclavos del temor. Él sigue siendo el mismo Dios que abrió el mar, que levantó al caído y que hizo milagros imposibles. Aún hoy Dios continúa obrando en silencio aunque muchas veces no podamos verlo. Tal vez hoy hay personas que sienten que su fe está débil. Personas cansadas. Personas que oran y sienten silencio. Personas que lloran en secreto. Pero incluso en esos momentos Dios permanece cerca. Hay temporadas donde el cielo parece callado, pero eso no significa que Dios te abandonó. Muchas veces Él está trabajando en áreas que todavía no puedes entender. El enemigo quiere que abandones el proceso antes de ver la bendición. Quiere que te rindas antes del milagro. Quiere apagar tu fe antes de que descubras el propósito que Dios preparó para ti. Porque Dios tiene planes más grandes de lo que imaginas. La Biblia habla de una promesa eterna, un lugar preparado para aquellos que aman a Dios. Un lugar donde no habrá más dolor, lágrimas ni muerte. La Nueva Jerusalén, la ciudad santa que Juan vio en visión, llena de la gloria de Dios. Y el enemigo sabe que cada alma que permanece firme en Cristo se acerca más a esa promesa eterna. Por eso la lucha espiritual es tan intensa. Pero también hay algo importante que debes recordar: Dios jamás pierde una batalla. Y aunque el enemigo intente destruir, Dios puede restaurar. Aunque intenten apagar tu luz, Dios puede volver a encenderla. Aunque hayas caído, Dios puede levantarte otra vez. No importa cuántas veces hayas tropezado. Mientras haya vida, hay oportunidad de volver a Dios. Quizá este mensaje no llegó a tu vida por casualidad. Tal vez Dios quiere recordarte hoy que todavía te ama, todavía te llama y todavía tiene propósito contigo. No permitas que el ruido del mundo apague la voz de Dios en tu corazón. Vuelve a orar. Vuelve a creer. Vuelve a buscar la presencia de Dios. Porque el enemigo quiere alejarte de Dios. Pero Cristo vino precisamente para acercarte nuevamente al Padre. Y cuando una persona decide caminar de la mano de Dios, aún en medio de la oscuridad, descubre que ninguna batalla es más grande que el poder del Señor. Aférrate a Dios. Incluso en los días difíciles. Incluso cuando no entiendas el proceso. Incluso cuando tengas que caminar por fe y no por vista. Porque al final, la luz de Dios siempre vence las tinieblas. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.